Si Dios le bendiga, hermanos. Seguimos con fe, parte de la identidad que tenemos en nuestra fe. Estábamos viendo tres conceptos de fe. Uno era la fe depende de su objeto. Acuérdense que nosotros hablábamos del ejemplo de los semáforos, que el objeto de la fe cuando estamos manejando son los semáforos, y cuando alguien obedece el semáforo, pues ya ese objeto de fe, pues ya no es tan confiable. Y también hablábamos que hay objetos de fe muy confiables que son el sistema solar que tenemos, que por eso es en los días, los meses, y las estaciones del año, sabemos cuándo entran, cuándo salen. Entonces son exactos, y en el mundo secular ese objeto de fe es uno de los más exactos. Pero también hablamos como hijos de Dios, nuestro objeto de fe es el Señor Jesucristo, porque Él no cambia, es inmutable. En Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. En Números 23:19 y Malaquías 3:6 dice que Dios no cambia. Y en Isaías 48 dice que su palabra no cambia. Dice, se seca la tierra, se marchita la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Su palabra no cambia. Entonces, Dios es confiable y podemos depositar toda nuestra fe en Él porque Él no cambia. Es por eso, ese es el objeto de nuestra fe. Ese es el primer concepto que nosotros tenemos, que la fe depende del objeto de fe. Y nuestro objeto de fe es nuestro Dios, que Él es mismo ayer y por los siglos de los siglos. Y el segundo concepto era el nivel de fe que tengamos dependerá de cuán bien conozcamos el objeto de la misma. Acuérdense que la gente lucha con su fe en Dios. Y no es porque el objeto de la fe, o sea, nuestro Dios, esté fallando o sea insuficiente, sino es porque no tienen, porque esa gente que lucha con su fe con Dios es porque no tiene un verdadero conocimiento ni de Dios ni de sus caminos. Entonces ellos esperan una respuesta concreta y esperan que Dios responda a sus oraciones de cierta forma y conforme a sus caminos. Y si ellos no reciben eso que pidieron, entonces dice Dios, ya me voy a olvidar de Dios, porque Él no me escuchó. Yo tenía mucha fe en Dios. Y es lo que los comentaban. Hay gente hijos de Dios, que oran, ayunan, y es que me quiero sacar la lotería, Señor, y para que veas que soy bueno, te voy a dar mi diezmo, dice. ¿No? Y oran y ayudan. ¿Y qué pasa? Pues nunca sacan la lotería. Entonces dicen, es que Dios me falló, porque yo tenía tanta fe en Él, pero era una fe errónea, equivocada. Nosotros teníamos una hermanita en la iglesia que ella era fanática del equipo de fútbol americano de Dallas, los vaqueros de Dallas. Entonces, ella nos decía que ella hasta ayunaba para que Dallas ganara. Y entonces cuando no ganaba, pues estaba triste porque Dios no la escuchó, y a pesar que ayunó. Hermanos, eso da risa, pero así somos. Pero no es que el objeto de fe, de nuestra fe, que es nuestro Dios, nuestro Señor, nos haya fallado, sino más bien que la gente no tiene un conocimiento de Dios. O sea que el nivel de fe que tengamos depende de cuán bien conozcamos el objeto de la fe. Si queremos que nuestra fe en Dios crezca, debemos incrementar nuestro conocimiento de Él. Debemos de incrementar nuestra intimidad con Él. Si nuestro conocimiento de Él y de su palabra es pequeño, entonces tendremos una fe pequeña. La única forma de aumentar nuestra fe es conociéndolo más y más.
porque ya que Él es el único objeto de la fe del creyente. Por eso Pablo escribe en así que la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Eso lo podemos ver en Romanos 10:7. Entonces, al oír al oír la palabra, nuestra fe va a crecer. La única limitación que tiene nuestra fe es el conocimiento que tengamos de Dios, que crece cada vez que leemos su palabra, cuando memorizamos versículos de la Biblia, cuando vamos a los estudios, cuando vamos a los servicios, cuando meditamos de la palabra. Nuestra fe va a crecer porque vamos a conocer, vamos a empezar a conocer nuestro Dios, que Él sana, porque a veces, y digamos, simplemente, yo les comentaba, es que yo soy hijo de Dios. ¿Y quién te dijo que eras hijo de Dios? No, pues que el pastor dice, el pastor puede decir muchas cosas. Es que en la Biblia dice, ah, sí, ¿a dónde dice? Es que sí, es que, no. Tú lo dices, pero dime tú en la Biblia dónde dice, o en tu libro dónde dice que tú eres hijo de Dios. Ah, pues en Juan 1:12 que dice que a todos los que le recibieron y creen su nombre les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, tu fe se activó porque conocías la palabra, entonces ya estás bien seguro, dice, y tienes esa fe bien fuerte que tú eres un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque está en la palabra. Entonces no fue porque es que yo creo, no, porque está en su palabra. Por eso dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Ahora, es necesario saber que Dios, ahora también es necesario saber que Dios no tiene ninguna obligación ante la humanidad, y que la oración no es para manipularlo ni controlarlo. También a veces pensamos que ayunar le vamos a hacer manita de coche al Señor, ¿no? Para controlarlo. Entonces no, hay algo que después se va a hablar sobre el ayuno, que el ayuno no es para que Dios te conteste una necesidad. A veces estamos tan errados en eso que pensamos que tenemos una necesidad y ayunamos, ¿no? El ayuno es para que tú tengas comunión con Dios, para que tengas una íntima comunión con Dios. El ayuno es para que tú entiendas qué es lo que quiere Dios, tal vez de esa necesidad que vas a esperar, que lo que va a pasar. Para eso el ayuno, para que tú tengas más intimidad con Dios y te dé sabiduría para lo que vas a hacer, no para resolverte un problema. El ayuno, hermano, no es para resolverte un problema. No vas a cambiar la voluntad de Dios por estar ayunando. Dios está obligado solo consigo mismo, no está obligado con nosotros, está obligado consigo mismo, y él permanece fiel. O sea, no es, tal vez se va a oír un poco duro, pero Dios no es fiel a ti, sino Dios es fiel a sus promesas y a su palabra. Y a nosotros nos conviene, porque una de sus promesas dice que Él estaría con nosotros todos los días en el mundo. O sea, Él no me lo prometió a mí, bueno, eso lo dijo en su palabra, y entonces nosotros lo aceptamos eso. O sea, Él es fiel a su palabra. Entonces nos agarramos, nos aferramos de esa palabra, porque Él va a cumplir su palabra. Él es fiel a su palabra, Él es fiel a sus promesas. Nosotros tenemos una relación con Dios basada en la verdad. Si Él afirma que algo es verdad, nosotros lo creemos y vivimos según esa verdad. Si Él afirma, es que nos vamos a creer y vamos a vivir conformes. Si en la palabra de Dios y en la verdad, que es la palabra de Dios, dice que Él estará con nosotros, entonces vamos a vivir confiadamente que Él va a estar con nosotros. Si Dios no lo hace, si no lo afirma en su palabra, si no está en su palabra, si Dios no lo hace, ni siquiera teniendo toda la fe del mundo, no importa que tengamos toda la fe del mundo que podamos creer, no va a pasar nada, porque no va conforme a su palabra, a la verdad de nuestro Dios. Lo creas o no lo creas.
Y en este caso, el tercer concepto es la fe. La fe es la fe es una palabra que implica acción. Porque es tan fácil. Yo tengo fe, pero nada más fe. Yo les voy a poner un ejemplo. Yo tengo mi sobrino que cuando él estaba chiquito, él tendría unos 3 años. Un día él está en su cama yo estoy parado y se me queda viendo el niño y agarra y le digo, tiene entre 2 o 3 años. Y le digo, ven hijo. Y agarra, dice, pero estás allá. Le digo, brinca y ven para acá. Y entonces va, brinca y me abraza. Entonces, al otro día, cuando lo veía otra vez, y entonces yo ya me ponía más para atrás y le decía, vente hijo. Y él brincaba él y él sabía que yo lo iba a abrazar. Hasta que me ponía hasta la pared de su cuarto. Entonces él hasta tomaba vuelo y corría y brincaba y me abrazaba. Y sabía, y botado de la risa, y sabía que yo lo iba a agarrar. Él nunca dudó. Él nunca dudó que yo lo iba a tirar. O sea, él siempre supo que yo lo iba a agarrar. ¿Por qué? Porque él tenía fe en mí. Porque ya había visto que yo podía. Ahora, en ese entonces los niños creen que sus papás o sus tíos son gente que tiene hasta superpoderes, ¿no? Entonces él creía así que yo tenía así como superpoderes. Entonces él brincaba y brincaba y él me abrazaba. Porque él tenía fe en mí, porque él sabía que yo lo iba a agarrar siempre. Fíjense, cuando animé a mi sobrino a dar ese paso de fe, sabía que yo lo iba a recibir en mis brazos, él lo sabía. Entonces cuando saltó, él confirmó que yo podía yo tomarlo entre mis brazos y saltó. Ahora, en Santiago dice, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 2 del 17 al 18. En otras palabras, si la gente cree de verdad, se verán afectados en su caminar diario y en su hablar. Si creemos en Dios y en su palabra, viviremos de acuerdo a ella. Hermanos, la fe la fe no nada más es decir, tengo fe en Dios, sino que es acción. La fe, hermanos, fíjense, la fe no es para evitar los problemas. La fe no es para darle la vuelta al problema, a la situación, sino la fe es para atravesar ese problema. Para eso es la fe, sabiendo que en su palabra hay promesas y nosotros nos vamos a aferrar. Y nosotros podemos ver en eso cuando Pedro dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros hablamos de Pedro cuando camina en el mar. Dice que le dice, Señor, si eres tú, di la palabra y voy. Y dice, ven. O sea, él oyó la palabra. Entonces dice que salió y empezó a caminar y poco a poco, dice, vio los problemas y poco a poco se fue hundiendo. Y nosotros hablamos, es que entonces Señor dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esa versión como que es muy dura. Pero viendo algunos escritos, lo que el Señor dice, en otras palabras, lo que el Señor está diciendo dice, Pedro, pero ¿por qué dudaste? Yo estaba aquí, o sea, ¿qué onda? O sea, no es que él, hermanos, no es él que tuviera poca fe.
Esa no es la traducción exacta o real, que es hombre de poca fe. Es lo que vamos a ver poco a poco. Pero ¿saben una cosa? Que él, al bajar del barco, agradó a Dios. Porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Los que estaban en el barco de seguro, sus compañeros de seguro se empezaron a burlar de él. Ay, otra vez ese Pedro, ay, siempre no piensa esas las cosas. Siempre se ofusca, no sé. Pero ¿saben qué? Solo dos personas han podido andar en el agua. Nuestro Señor Jesús y Pedro. Porque Dios se agradó de Pedro. Pues dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, después, poco a poco, vamos a ver por qué dice, la traducción real, o qué quiere decir cuando dice hombre de poca fe. Porque Dios nos da fe a todos al mismo nivel. Eso lo vamos a hacer poco a poco. Y ahorita vamos a orar y vamos a decirle, Señor, yo quiero tener fe. Hay una parte en las Escrituras, y ya me estoy adelantando, cuando dice, con sus discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe. Hermanos, eso fue por su deseo, pues, su deseo de los discípulos fue, Señor, aumentanos la fe. Y lo que dice ahí no quiere decir que fue palabra de Dios que ellos dijeron. Ellos fue, el escritor, del escritor que dijo, se aumenta la fe, es porque eso fue lo que dijeron. Lo dijeron con ese deseo, pero con ignorancia. O sea, Dios no te va a aumentar la fe. Ya te dio tu nivel de fe. Entonces, ¿cómo vas a fortalecer esa fe? No se va a aumentar. ¿Cómo se va a fortalecer esa fe? Sino leyendo la palabra de Dios. Vamos a hablar rápidamente. Padre, te damos gracias porque eres bueno. Señor, aquí estamos, Señor bendito. Yo quiero tener que esta fe que tú me has dado se fortalezca, Señor. Yo quiero tener que mi fe sea cada vez, Señor, sea más fuerte, Señor. Y solo es conociendo tu palabra, Señor. Quiero conocer cada día más de tu palabra. Quiero tener más intimidad contigo, porque quiero que mi fe sea cada día más fortalecida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, nos vemos dentro de 8 días y vamos a seguir viendo lo que es fe. Dios les bendiga.